hoy vamos a charlar de una nota interesante. Con Aníbal empezamos a hablar de esto la semana pasada. Su productor me envía un artículo, vamos poniendo en contexto, ya vamos a saludar a nuestra entrevistada, donde hablaba de que Abuelas de Plaza de Mayo firmó una especie de convenio con la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y una empresa de nombre Biquantit para trabajar en la recuperación de identidad y que sea a través de la inteligencia artificial, ¿no? Uno empieza a ya escuchar muchas aplicaciones de inteligencia artificial, ni que hablar lo que venimos hablando nosotros acerca de cómo puede llegar en un momento inclusive a reemplazar tareas que hoy hacemos las personas y que esto impacta fuertemente en el mercado de trabajo y muchas cosas más de nuestra vida diaria que van cambiando, negativa, digamos, porque hemos hablado acá de la inteligencia artificial y su costado también negativo, pero me parece que también tiene un costado que abre un montón de posibilidades y estas me parece que pueden ser las positivas en este caso, con la posibilidad de utilizar ese gran banco que hay en Abuelas, ¿no? Y que entre la inteligencia artificial para ayudar a encontrar esta cantidad de chicos, de bebés, de niños y niñas sin su identidad que Abuelas viene desde hace mucho tiempo, por eso también es reconocida a nivel mundial su tarea de recuperar identidad. Estamos nosotros tratando de conectarnos con Abuelas Buenos Aires. Vamos a hablar con Daniela Drukarov, quien viene llevando el archivo de registros biográficos de las personas que están siendo buscadas allí. Mire, ¿y cómo sería que toda esa cantidad de datos que tienen en los archivos de las abuelas sería puesto a disposición para que una inteligencia artificial pueda acercar posibilidades, algoritmos? Me parece lo interesante de esta historia que estamos contando es que tiene tres patas acá, ¿no? Y empezar a ver, ahora vamos a hablar con Daniel, nos va a dar un detalle, pero digo, tenemos a Abuelas con su tarea de búsqueda de identidades que fueron robadas, que están siendo todavía investigadas por la justicia y que sabemos que es lo que habitualmente decimos cuando se recupera un nieto, damos la gran noticia, que pasa habitualmente. Así que tenemos es un banco de ADN muy importante. Por otro lado tenemos la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que me parece interesante acá también este rol que empiezan a tener o que tiene la universidad pública, claramente, ¿no? En este caso es en la UBA, pero es justamente la ciencia, el trabajo que se viene haciendo de una universidad privada y entra universidad pública, perdón, y entra una empresa privada en esta historia, que es lo que me gustaría poder charlar con nuestra entrevistada que ya está conectándose para que nos dé detalles de cómo va a funcionar justamente esto. Y me dicen ahora sí, esto funciona en el momento en vivo y en directo que estamos con Daniela Drukarov de Abuelas de Plaza de Mayo. Daniela, ¿cómo te va? Y muy buen día para vos. Te saludamos aquí en la mesa de Mirá Quién Habla. Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por ponerse en contacto. No, gracias a vos. Comenzamos a hablar la semana pasada. Yo te dije que bueno, que nos llamó mucho la atención esta noticia, que tenía que ver con esto, con este convenio entre Abuelas, la UBA, a través de Ciencias Exactas, y esta empresa Biquantit para trabajar en la cuestión de identidades, pero con IA. Contanos un poquito cómo se va a trabajar y en qué consiste este convenio, Daniela. Bueno, es algo novedoso, pero a la vez responde a una trayectoria de las abuelas desde hace mucho tiempo, que desde sus inicios pusieron mucho esfuerzo en tejer estos enlaces, en armar estas articulaciones con distintos ámbitos de la comunidad para nutrirse de los distintos saberes y conocimientos. Así que en esa línea, como con la genética, con la antropología forense, la psicología, incluso sus equipos conformados, ¿no? Todos sus equipos de trabajo conformados también por estudiantes y por disciplinas diversas, y en ese recorrido fueron apareciendo también relaciones con nuevas tecnologías, con nuevos aportes, con nuevos avances de la informática. Y este convenio que se firmó ahora la semana pasada surge también a raíz de otros previos, de un convenio con el CONICET en el año 2020, que permitió unas articulaciones a partir de inquietudes que llevamos desde Abuelas con otros equipos de trabajo, como el de la Fundación Sadowski, con quienes Abuelas viene trabajando desde el año 2016 también en otras articulaciones. Y también, bueno, a partir de este vínculo específicamente con la Fundación Sadowski, que se propuso un desafío que se llamó Desafío Inteligencia Artificial por la Identidad, que lo que intentó fue, a través de la convocatoria de estudiantes de ciencias de datos y ciencias exactas y ciencias de la computación y carreras afines, lo que se propuso fue tratar de abordar una colección del archivo de abuelas, que es la colección de recortes de prensa que las abuelas desde sus inicios, con la lectura cotidiana de diversos diarios y recortes que fueron
pegando en hojas al biblioratos, que somos una gran cantidad de biblioratos, muchos de ellos ya digitalizados. Lo que se propuso aquel desafío en el 2023 fue poder hacer eso legible. Toda esa digitalización se había hecho con imágenes, en formato digital de imagen, y había que lograr transcribir esos textos, entendiendo los distintos formatos de cada nota, porque había que primero lograr identificar las partes, el cuerpo, el título, el epígrafe, la imagen, el copete, para poder hacer una traducción, una transcripción fiel, entender que las notas tienen columnas y que vienen de distintos diarios, con distintas diagramaciones y tipografías. Bueno, fue todo un desafío que fue muy interesante porque participaron más de 140 estudiantes de todo el país y que nos habilitan nuevas preguntas para trabajar con nuestros archivos. Yo soy la coordinadora del archivo de abuelas y por eso un poco en relación a estas inquietudes nos fuimos vinculando con personas del mundo de las ciencias exactas, con preguntas como, por ejemplo, la que disparó este convenio, que fue, bueno, ¿cómo abordamos grandes volúmenes documentales para poder extraer datos que nos interesan para la investigación, que humanamente no podríamos llevar adelante por el caudal de información, por el tiempo que podemos destinarles, por la cantidad de información que hay que abordar y relevar? Entonces, esa pregunta, a partir de ese acercamiento que había posibilitado el convenio con el CONICET, con estas personas de la Universidad de Ciencias Exactas, de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, bueno, fueron tomando forma y ampliándose con otros proyectos que sumaron al equipo de investigación y su base de datos, su base de denuncias, para poder también abordar con herramientas de inteligencia artificial y de procesamiento de datos estos grandes volúmenes de información y que nos permitan potenciar la investigación para la búsqueda de los nietos y las nietas que falta encontrar. Daniela, te estaba escuchando atentamente, me decías de los archivos entonces que tienen ellos, ustedes los empiezan a esa manera sumar ese banco de información. ¿Y qué expectativas tienen sobre lo que pueda haber ahí de info? ¿Es recorridos? ¿Es algunas denuncias? ¿Es información? ¿Datos que puedan aportar para, por ejemplo, saber dónde hubo alguna persona detenida o que un familiar hizo una presentación? ¿Cuál es la expectativa que hay alrededor de esa información? Bueno, siempre arrancamos todos los proyectos, las iniciativas con mucha expectativa, pero sabiendo que se requiere de mucho tiempo y de mucho esfuerzo y de muchas motivaciones y cabezas pensando para a veces lograr pequeños avances, pero que vale la pena de todos modos. Entonces, creemos que si podemos, por ejemplo, volúmenes muy grandes de documentos relacionados con testimonios nos pueden permitir, por ejemplo, extraer información sobre personas que fueron vistas, indicios en centros clandestinos, indicios para poder avanzar en la investigación de cuál es el destino de alguna de las personas desaparecidas, o a través del caudal de información incluida en las denuncias poder asociar unas denuncias y otras, informaciones muy fragmentadas y que humanamente se procesa a seguir, pero que ante esa magnitud de contenido se requiere de hacerlo con herramientas que lo puedan potenciar para que sea viable. Hay una gran cantidad de denuncias que recibe abuelas desde sus inicios con información que a veces es muy fragmentada y que es muy difícil de reconstruir. Daniela, imagino que esto en algún momento estará con acceso público, ¿no es cierto? Para que se pueda ingresar y chequear todo, cómo queda compilada esa información. Mira, lo que hace la investigación no, porque en realidad lo que intenta hacer es construir una herramienta para ayudar a los equipos de investigación en avanzar en las búsquedas, que cuando se concreten y tengan resultados felices, claro, siempre son compartidas, pero que en el proceso de investigación no lo son. Bien, sí, bien. Por ejemplo, esa experiencia que te contaba con la colección de recortes de prensa, se hizo para poder dar accesibilidad a ese contenido. Son más de 5.000 notas ya digitalizadas y hay como 20 biblioratos aún sin digitalizar que tienen mucha información. Son recortes de prensa de todas estas décadas en los que se pueden encontrar menciones a determinados operativos policiales o judiciales, testimonios, declaraciones que a la investigación, tanto para poder reconstruir la reconstrucción histórica y también los recorridos que pudieron seguir diversas personas que todavía no sabemos cuáles fueron sus destinos,
tener accesibilidad a esa información, a ese contenido que las abuelas, bueno, fueron preservando y archivando cuidadosamente, puede ser también una pieza a favor. Daniela, estoy pensando en cómo trabajan los equipos de investigación, ¿no? Entiendo justamente que esto que estás contando es muy importante porque esa info, que era muy difícil que personas lo puedan hacer la consulta física porque habrá que pasarse horas y horas y horas, pero ¿cómo arrancan ustedes, por ejemplo, a partir de que puede surgir una pista, puede aparecer en uno de esos recortes periodísticos, es una persona que se acerca a abuelas? ¿Cómo comienza, por ejemplo, una investigación de la que podría tomar algunos datos de los que estamos hablando cuando termine de digitalizarse todo ese archivo? Y eso sería interesante tal vez que puedan conversar con personas que forman parte del equipo de investigación. Bien. Pero acá en el archivo, cuando sí nos encontramos con algún documento que puede enriquecer alguna investigación, lo compartimos con las distintas áreas de investigación de las agencias a las que está generar un aporte para lo que se está buscando, que es una reconstrucción tan inmensa y con distintos elementos. Sí. Es muy importante también la articulación entre las diversas agencias para el aporte de información mutua y el enriquecimiento de la búsqueda. Daniela, gracias, felicitaciones por ese laburazo y ojalá que sea una herramienta más que sirva para seguir recuperando identidades. Yo te preguntaba si era de acceso público porque en algún momento pensé si alguien tenía dudas, como muchas personas se acercan a abuelas con alguna duda sobre su identidad, si esta información también podía servirles a ellos, como te decía Miguel, para poder evacuar alguna duda, para enmarcar algún dato que tengan cotejado con lo que ustedes han ido recopilando. Claro, bueno, eso surge a partir de la entrevista que las personas con preguntas tienen con los equipos de abuelas y luego con la CONADI, en donde, se trabaja de manera personalizada, sí. Lo que sí va en camino a poder ser cada vez más de acceso abierto es el archivo histórico de abuelas con el que estamos trabajando y en donde sí vamos clasificando todo este caudal de información histórica y poniendo a disposición de la consulta cada vez más cantidad de material y empezando a digitalizar también parte de ese contenido para que pueda ser consultado a distancia, como ahora estamos trabajando también en la digitalización de los videos que estaban en formato VHS y no eran accesibles, y son más de 100 cassettes de VHS que estamos digitalizando para que puedan ser puestos a la consulta, la colección de afiches, toda la colección relacionada con los materiales de difusión y comunicación, los comunicados de prensa, las publicaciones, mucho material que Abuela fue generando a lo largo de su historia. Daniela Drukarov, directora del Archivo Biográfico de Abuelas de Plaza de Mayo, muchas gracias por esta charla aquí con Mira Quién Habla. Gracias a ustedes, un abrazo a la tierra. Abrazo. Bueno, ahí pasaba. Estoy pensando la cantidad de material del que estamos hablando. Decía más de 20 biblioratos con archivos periodísticos, con entrevistas que habrá que desgrabar, que está es muy relevante esto, César, porque es cierto, humanamente eso te llevaba mucho trabajo y quizás esto, poder identificar con palabras claves de trabajo a través de IA, puede simplificar mucha información e incluso aparecer ese dato que falta para terminar de armar la cadena de los investigadores. Porque aparte de César, de que primero comienza con la persona que se presenta en Abuelas, después hay un equipo de investigación que a partir de eso comienza un trabajo para ir identificando fechas, lugares, testigos. Porque aparte, como voy a decir, el que se acerca a Abuelas con alguna duda no tiene toda la data, si no, no necesitaría ir a Abuelas. Tiene alguna parte, algún indicio, algún rumor, alguna sospecha, dice, che, me parece que a lo mejor tal vez puede ser, porque en su mayoría hay gente que le han cambiado su nombre, que no le han contado toda la verdad. Y muchas veces va ocurriendo que en esas familias, por ahí algunos que contenían esa información, primero por la circunstancia propia del hecho, ¿no? Que es un delito de lesa humanidad, pero además también por la edad de esas personas ya no lo pueden aportar. Entonces una vez que arranca con la persona que llega y tiene sus dudas y la transmite en Abuela, comienza este equipo de investigación y va necesitando esto. A lo mejor la referencia que tiene, sí, se decían que mi mamá había estado a lo mejor en tal lugar, bueno, tenés que encontrar todos los testimonios sobre las personas que estuvieron en tal lugar, en tal fecha, en tal mes. Todo eso te permite estas herramientas de IA, con lo cual ahí vemos que esta posibilidad que abre ahora se aplica
directamente en una entidad muy importante para los argentinos que busca recuperar la identidad de estas personas que se le sustrajó la identidad, que es nada menos que Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Che, buenísimo arrancar nuestro año lectivo con esta nota. Digo, el nuestro. El nuestro. Mira quién habla, sí. Buenísimo, es un gran aporte. Bueno, y el miércoles te tiro una importante que vamos a tener mucho aquí en el programa, porque se inaugura finalmente la residencia universitaria de la UNC el miércoles. Además de toda la cuestión, digamos así, institucional de la apertura de ese día, ya hay chicos viviendo y te prometo que te voy a traer historias de cordobeses y gente de fuera de la provincia, porque hubo una selección, había que anotarse, había unas condiciones que cumplir, que ya están viviendo ahí y tienen esta posibilidad de acceder a un estudio superior a la Universidad Nacional de Córdoba y con este beneficio de poder pagar ese lugar con un precio, por supuesto, a tipo de beca en realidad, pero que sin eso era imposible que acceda a una educación de calidad. Excelente, Miguel. Así que vamos a estar con el miércoles de eso. Dale, buenísimo. Y suerte mañana con Alianza Lima. Es lo que más me importa esta semana. Es lo que lo necesita. Está mal el equipo, está jugando feo. No, juega feo, Gago. Esto es ganar o ganar. Sí, pero bueno. Lindo. Ganen 1-0 en octubre vino Gago. Todavía no hay un partido que juegue bien. Sí, ganen por penal y mañana. Sí, no me importa. Yo digo, quiero pasar, pero está jugando feo. Muy feo. River también. ¿Viste la frase esa que le dijo al Chaquito Ceballos? Sí. No lo tenés que matar así, tapalo, lo reventó. Lo mató. Correo te saco a la mierda. Correo te saco a la mierda. ¿Te dijeron alguna vez así en la... Sí, muchas veces. ¿Te han dicho? Correo te saco a la mierda.